¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. En este capítulo revisamos un resumen del quehacer jurisdiccional de esta sede judicial durante el mes de junio. Partamos con la revisión de sentencias. Se ratifica inadmisibilidad de la reclamación de la ilustre Municipalidad de Caldera por aprobación de proyecto portuario Copiaport E en la región de Atacama. En fallo dividido, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la Municipalidad de Caldera en contra de la resolución que declaró inadmisible su acción administrativa respecto de la calificación ambiental favorable del proyecto Copiaport E ubicado en la región de Atacama. La sentencia concluyó que el municipio no presentó observaciones durante los procesos de participación ciudadana de la evaluación ambiental y que sus pronunciamientos como organismo con competencia ambiental no pueden ser considerados observaciones ciudadanas atendida su diversa naturaleza, alcance y efectos. Por ello, el tribunal confirmó la legalidad de la decisión que declaró inadmisible su reclamación administrativa. La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Marcelo Hernández Rojas, quien estimó que la municipalidad contaba con legitimación para presentar la reclamación administrativa. Se rechaza reclamación de ENGIE por inicio de proceso de revisión de RCA de la Central Térmica Andino. El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que dio inicio al procedimiento de revisión de la resolución de calificación ambiental RCA del proyecto Central Térmico Andino ubicado en Mejillones. La sentencia concluyó que existían antecedentes suficientes para justificar el inicio del procedimiento de revisión respecto de variables asociadas al medio marino, aplicando el estándar de plausibilidad correspondiente a la etapa de admisibilidad. Asimismo, determinó que el cambio climático constituye un elemento de contexto técnico para analizar la evolución de las variables ambientales sometidas a seguimiento. La decisión fue adoptada con voto en contra de la ministra Sandra Álvarez Torres, quien estuvo por acoger la reclamación, y el voto concurrente del ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda, quien argumentó que la resolución que dispone el inicio del procedimiento de revisión constituye un acto de mera sustanciación carente de efectos decisorios y por tanto no susceptible de reclamación autónoma. Revisamos ahora el cumplimiento de sentencias y conciliaciones. Se aprueba modificación de acuerdo conciliatorio por daño ambiental en proyecto Pascualama. El Primer Tribunal Ambiental aprobó la modificación del acuerdo conciliatorio entre el Consejo de Defensa del Estado y Compañía Minera Nevada S.p.A. en la causa por daño ambiental asociada a la intervención de vegas altoandinas en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama. La resolución autoriza ampliar en 2 años la ejecución del plan de restauración de vegas altoandinas e incorpora nuevas acciones de monitoreo y restauración, además de un nuevo indicador de cumplimiento para evaluar la recuperación de las condiciones hídricas del ecosistema. Asimismo, elimina algunas actividades de monitoreo consideradas innecesarias para los objetivos del plan. La decisión fue adoptada por mayoría con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez Torres. La causa se originó en una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado en 2019 y concluyó en 2020 con la aprobación de una conciliación que estableció un plan de restauración y puesta en valor del ecosistema altoandino del área del proyecto Pascualama. Tribunal tiene por presentado primer informe anual de acuerdo de conciliación entre comunidades indígenas y empresas mineras por demanda de daño ambiental en acuífero.
En el marco del acuerdo de conciliación por el daño ambiental al acuífero Monturaqui-Negriller-Tilopozo, el primer tribunal ambiental tuvo por presentado el primer informe anual de cumplimiento de las empresas mineras. En su resolución de mayoría, el tribunal destacó importantes hitos estructurales logrados: la entrega de las boletas de garantía, la conformación de la mesa de gobernanza y la solicitud de Minera Escondida para cambiar el destino de sus derechos de aprovechamiento de agua con fines de conservación ambiental. Además, la magistratura valoró positivamente la implementación de una metodología más ágil por parte del Consejo de Defensa del Estado para las revisiones técnicas de los servicios públicos. Pese a este balance favorable, se advirtió la urgencia de avanzar decididamente en la llamada medida cero, análisis forense del ecosistema. Para ello, se instó a las partes a resolver las observaciones pendientes en un plazo perentorio y acotado. La decisión contó con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez, quien argumentó que el retraso en la medida cero mantiene paralizadas otras compensaciones ecológicas, lo que a su juicio configura un incumplimiento cualitativo y cuantitativo del acuerdo. Cabe recordar que el acuerdo tuvo su origen en las demandas por reparación de daño ambiental interpuestas en marzo de 2022 por la comunidad indígena Tacamiña de Peine y posteriormente por el Consejo de Defensa del Estado. Estas acciones responsabilizaron a Minera Escondida, Albemarle y Compañía Minera Saldívar de una afectación significativa al acuífero debido a la continua extracción de aguas subterráneas desde el año 2005. Revisamos las audiencias del mes de junio. Se revisan antecedentes en reclamación de comunidad indígena contra decisión de la SMA de archivar denuncia por supuesta ilusión al CIA de empresa minera. El primer tribunal ambiental realizó la audiencia de vista de la causa en la reclamación presentada por la comunidad indígena ancestral Guara Quebrada Chañaral Alto y sus quebradas Copiapó, Diego de Almagro, en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que archivó una denuncia por una supuesta ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto Kinross La Coipa de Compañía Minera Mantos de Oro. La audiencia se desarrolló con la comparecencia de la SMA y de la empresa minera en calidad de tercero coadyuvante, mientras que la parte reclamante no asistió. Durante los alegatos, la SMA sostuvo que el proyecto ingresó al CIA con un retraso de 5 días respecto del plazo establecido, situación que fue corregida voluntariamente por el titular y que no configuró una elusión al sistema. Asimismo, indicó que los antecedentes recopilados no justificaban la continuación del procedimiento sancionatorio. Por su parte, la empresa minera argumentó que la reclamación incorpora alegaciones distintas a las planteadas en la denuncia original, sosteniendo que no existió elusión al CIA y que las materias planteadas exceden el objeto del procedimiento administrativo revisado por la SMA. La causa quedó en estado de acuerdo para la dictación de la sentencia por parte del tribunal, designándose como redactor a la ministra Sandra Álvarez Torres. Reclamación por multa de la SMA por superación a la norma de emisión de ruido fue revisada en audiencia. El primer tribunal ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada por Inversiones Santorini, titular del restobar New Vice, en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que le impuso una multa de 2,5 unidades tributarias anuales por superar la norma de emisión de ruidos. La empresa cuestionó los antecedentes técnicos de las mediciones, la determinación del beneficio económico y del número de personas afectadas, además de alegar falta de proporcionalidad de la sanción y demora excesiva en la resolución de su recurso de reposición. La SMA solicitó el rechazo de la reclamación y sostuvo que los certificados de calibración se encuentran incorporados al procedimiento. Asimismo, defendió la metodología utilizada para calcular el beneficio económico y estimar las personas potencialmente afectadas, descartando una dilación que afectara la oportunidad y eficacia de la sanción. Tras la audiencia, el tribunal adoptó acuerdo y designó como redactor de la sentencia al ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas. En audiencia se revisaron reclamaciones en contra de revisión de permiso ambiental de la central termoeléctrica Angamos. El primer tribunal ambiental escuchó los alegatos en 2 reclamaciones presentadas por vecinos de Mejillones y observantes del proceso de revisión de la resolución de calificación ambiental de la central termoeléctrica Angamos en contra de la decisión del Comité de Ministros que rechazó sus recursos administrativos. Los
reclamantes cuestionan que la revisión ambiental no haya abordado adecuadamente los cambios relacionados con las emisiones atmosféricas, el cambio climático y el medio marino, solicitando también la incorporación de medidas de mitigación, reparación y o compensación. El Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa eléctrica Angamos S.p.A. solicitaron el rechazo de las reclamaciones, sosteniendo que las variables ambientales fueron debidamente analizadas durante el procedimiento y que solo se acreditó una variación sustantiva asociada al cloro libre residual, respecto de la cual se establecieron medidas adecuadas y suficientes. Finalizada la audiencia, el tribunal dejó ambas causas en estudio para un mayor análisis de los antecedentes. Avanzamos ahora a las causas acogidas a trámite. Tribunal admite a trámite reclamación contra aprobación ambiental de proyecto minero Champagne. El primer tribunal ambiental admitió a trámite la reclamación presentada por la comunidad indígena aymara de Umirpa, la Asociación Indígena Quechua, Capsac Yacta, y un grupo de observantes ciudadanos en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó el recurso administrativo deducido contra la aprobación ambiental del proyecto Exploración Geológica Minera Champagne de Andex Minerals Chile, S.p.A., en la región de Arica y Parinacota. Los reclamantes sostienen que durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas y cuestionan que la iniciativa ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental, pese a los eventuales efectos sobre comunidades indígenas, recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Junto con admitir la reclamación, el tribunal solicitó al CEA un informe con los fundamentos de su decisión y los antecedentes del procedimiento administrativo. Respecto de la medida cautelar que busca suspender los efectos de la resolución de calificación ambiental del proyecto, el tribunal resolvió conferir traslado a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre su solicitud. Se acoge a trámite demanda por daño ambiental de habitantes de Tierra Amarilla en contra del Estado y empresas mineras de la zona. La demanda de reparación de daño ambiental presentada por habitantes de la comuna de Tierra Amarilla en contra del Fisco de Chile, Landing Mining S.p.A., Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, fue admitida a trámite por el primer tribunal ambiental. La acción judicial sostiene que la existencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados en sectores urbanos habría generado afectaciones sobre diversos componentes ambientales y la salud de la población. Entre las medidas solicitadas se incluyen acciones de remediación, monitoreo y prevención ambiental. Junto con la demanda, los actores solicitaron una medida cautelar para realizar un análisis químico y mineralógico de los materiales depositados en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe. El tribunal rechazó la solicitud al estimar que los antecedentes presentados no permitían acreditar los requisitos necesarios para su procedencia. La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Marcelo Hernández Rojas, quien fue de la opinión de conferir traslado y requerir antecedentes adicionales para resolver la medida cautelar. Con la admisión a trámite se inicia el proceso judicial, correspondiendo ahora la notificación de la demanda a los demandados para que presenten su contestación. Reclamación de comunidad indígena quechua contra aprobación de proyecto fotovoltaico es acogida a trámite. A tramitación fue acogida la reclamación presentada por la comunidad indígena quechua de Huatacondo en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó el recurso administrativo deducido respecto de la calificación ambiental favorable del proyecto Parque Fotovoltaico Llanos del Sol de Llanos del Sol S.p.A. AES Andes en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. La reclamación sostiene que las observaciones ciudadanas formuladas durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas y cuestiona, entre otros aspectos, la caracterización del medio humano indígena, la delimitación del área de influencia, la ausencia de consulta indígena y que el proyecto haya sido evaluado mediante una declaración de impacto ambiental. Junto con admitir la reclamación, el tribunal solicitó al CEA
informar sobre los motivos de su decisión, así como la existencia de recursos administrativos pendientes. Restaurant de Iquique reclama ante el primer tribunal ambiental en contra de multa por supuestas infracciones a normas de ruido. La sociedad Don Toro S.p.A. recurrió al primer tribunal ambiental para impugnar la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que le impuso una multa de 37 unidades tributarias anuales por excedencias a la norma de emisión de ruidos registrada durante fiscalizaciones realizadas en enero de 2025 en Iquique. La reclamación fue declarada admisible y continuará su tramitación. La reclamante cuestiona la determinación de la infracción y sostiene que existirían contradicciones entre los antecedentes del procedimiento y la sanción impuesta. Asimismo, plantea que en 2 puntos de medición el nivel atribuido a la fuente emisora sería idéntico al ruido de fondo registrado. Al admitir a trámite la acción, el tribunal otorgó un plazo de 10 días a la SMA para informar los motivos de resolución, junto con remitir copia del expediente administrativo que dio origen a la resolución sancionatoria. Se admite a tramitación reclamación de comunidad indígena Coya por aprobación del proyecto Adecuación Operacional Faena Minera Caserones. Comenzó la tramitación ante el primer tribunal ambiental de la reclamación presentada por la comunidad indígena Coya Tata Inti del pueblo de Los Loros en contra de la decisión del Comité de Ministros que rechazó su recurso administrativo respecto de la aprobación ambiental del proyecto Adecuación Operacional Faena Minera Caserones de SCM Minera Lumina Copper, Chile. La comunidad cuestiona la evaluación del medio humano y la ausencia de consulta indígena, además de plantear observaciones relacionadas con sus rutas de transhumancia, el impacto vial, la afectación de vegas y recursos hídricos y la falta de información primaria para descartar una eventual susceptibilidad de afectación directa. Con la admisión a trámite, se inicia la revisión judicial de la decisión del Comité de Ministros. El Servicio de Evaluación Ambiental deberá presentar un informe con los fundamentos de la resolución reclamada y remitir el expediente administrativo del caso. Tribunal Ambiental acoge a trámite reclamación de comunidad indígena quechua por aprobación de parque fotovoltaico. El primer tribunal ambiental dio curso a trámite la reclamación presentada por la comunidad indígena quechua de Guatacondo en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental SEA que rechazó su recurso administrativo respecto de la calificación favorable del proyecto Parque Fotovoltaico Solar Oriente de Solar Oriente S.p.A., propiedad de AES Andes S.A. La comunidad cuestiona la determinación de la línea de base y del área de influencia del medio humano, la consideración de su territorio ancestral y patrimonio cultural y la ausencia de un proceso de consulta indígena. Asimismo, sostiene que sus observaciones ciudadanas no habrían sido debidamente consideradas y que el proyecto debió evaluarse mediante un estudio de impacto ambiental. Con la admisión a trámite, se inicia la revisión judicial de la decisión del SEA, organismo que deberá informar los fundamentos de la resolución reclamada y remitir los antecedentes del procedimiento administrativo. Minera Goldfields presentó reclamación contra resolución que declaró incumplido su programa de cumplimiento. Una reclamación judicial presentada por Minera Goldfields Salares Norte S.p.A. en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que declaró incumplido su programa de cumplimiento relacionado con las medidas de rescate y relocalización de ejemplares de la especie chinchilla chinchilla en el proyecto Salares Norte, inició su tramitación ante el primer tribunal ambiental. La empresa cuestiona la determinación de incumplimiento total de una acción y parcial de otras 5, sosteniendo que la SMA habría realizado un análisis incompleto de los antecedentes y que algunos de los ajustes técnicos implementados durante la ejecución del programa fueron informados a la autoridad ambiental. Con la admisión a trámite, el tribunal solicitó a la SMA un informe con los fundamentos de su decisión para posteriormente fijar la audiencia de vista de la causa. Sindicatos de Minera Escondida recurren ante el primer tribunal ambiental por aprobación de modificaciones operacionales. El primer tribunal ambiental acogió a trámite 2 reclamaciones
presentada por el sindicato número 1, Trabajadores Minera Escondida Limitada, y el sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios, respectivamente, en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó sus recursos administrativos respecto de la calificación favorable del proyecto Modificaciones operacionales en planta concentrado Laguna Seca y nueva línea eléctrica asociada al interior de Minera Escondida. Los sindicatos cuestionan la falta de aplicación de las normas de calidad ambiental para el aire en el campamento minero y sostiene que no se habrían presentado los antecedentes necesarios para descartar riesgos para la salud de la población. El tribunal admitió ambas reclamaciones y ordenó su acumulación. Asimismo, solicitó al SEA un informe con los fundamentos de su decisión y los antecedentes del procedimiento administrativo. Finalmente, revisamos la vinculación con el medio Fauna del Norte de Chile, un calendario de biodiversidad. Durante el mes de junio sumamos una sexta entrega de nuestro calendario de biodiversidad. En esta oportunidad conocimos más sobre el delfín nariz de botella, cosmopolita y robusto. En Chile, la mayor parte de avistamientos es entre Mejillones y Arica de marzo a noviembre y también entre Valparaíso y Mejillones en junio. Con capacitaciones en las ciudades de La Serena y Copiapó, comenzó capacitación de manual de acceso a la justicia ambiental. El primer tribunal ambiental inició una serie de jornadas de capacitación en la macrozona norte, presentando oficialmente el manual de acceso a la justicia ambiental, una herramienta clave para fortalecer el conocimiento sobre los derechos de acceso en materias ambientales. La Serena y Copiapó fueron las primeras ciudades en recibir estas actividades desarrolladas junto a la Universidad de La Serena y la Universidad de Atacama, reuniendo a académicos, estudiantes, profesionales, autoridades y actores locales comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el tribunal y que forman parte del plan de implementación del Acuerdo de Escazú, promoviendo el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Las próximas jornadas continuarán en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. Primer Tribunal Ambiental realizó saludo a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena. El ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, sostuvo una reunión con el ministro presidente subrogante, Cristian Lecerf, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, instancia en la que abordaron diversos temas relacionados con causas ambientales, la labor jurisdiccional que desarrollan ambas sedes judiciales y la posibilidad de impulsar acciones de colaboración conjunta. Este encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y explorar iniciativas orientadas a contribuir al acceso a la justicia en materia ambiental. En la región de Coquimbo partió el quinto ciclo de coloquios del primer Tribunal Ambiental enfocado en el control y la gestión ambiental. Con una jornada realizada en la Universidad de La Serena, el primer Tribunal Ambiental inició la quinta versión de su ciclo de coloquios dedicado este año al control y la gestión ambiental. El encuentro reunió al académico de la Universidad de La Serena, Carlos Zuleta Ramos, y al jefe de la unidad jurídica de la Contraloría Regional de Coquimbo, Felipe Riquelme Menares, quienes abordaron la situación de los humedales urbanos en la región y el rol de la Contraloría en materias vinculadas al control y la gestión ambiental. La iniciativa, desarrollada desde 2022, busca promover el intercambio de conocimientos, fortalecer el acceso a la información ambiental y generar espacios de diálogo entre especialistas y la comunidad. La próxima jornada se realizará en agosto en la región de Tarapacá. Ministro titular en Ciencias realizó saludo protocolar a presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. El ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, se reunió con la ministra presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, Erika Villegas Pavlit, oportunidad en la que intercambiaron experiencias y abordaron distintos aspectos relacionados con causas ambientales, el quehacer jurisdiccional de ambas instituciones y posibles líneas de trabajo conjunto. La instancia permitió fortalecer los vínculos institucionales y dialogar sobre iniciativas de interés común que contribuyan al desarrollo de una justicia más cercana y especializada en materias ambientales. Ministro presidente asistió
ingresó a cuenta pública de la Universidad de Antofagasta. El ministro presidente del primer tribunal ambiental, Alamiro Alfaro Cepeda, participó en la cuenta pública de la Universidad de Antofagasta, instancia en la que el rector, Dr. Marcos Sikutovich Salas, presentó un balance de la gestión institucional desarrollada durante el último año y expuso los principales desafíos que enfrentará la Casa de Estudios durante 2026. La actividad reunió a autoridades regionales, representantes del mundo académico e instituciones públicas, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento de la educación superior y el desarrollo de la región de Antofagasta. Publicamos el capítulo 25 de Ambiente y Jurisdicción. En este nuevo capítulo hablamos con el destacado académico de la Pontificia Universidad Católica, Jorge Femenías, doctor en Derecho, y quien nos compartió su experiencia y análisis en materia de responsabilidad por daño ambiental. También hubo una nueva entrega del calendario normativo ambiental, serie infográfica, donde los invitamos a conocer de forma clara y sencilla la Ley 21.202 de humedales urbanos, sus principales aspectos y alcances. Como siempre, gracias por vernos, escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y conocer el detalle de todas nuestras informaciones en nuestro sitio web.